Gracias. Mientras se van uniendo, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Yannick Carrasco. De formación soy ingeniero informático y de sistemas. Y bueno, tengo dos ámbitos a los que me dedico. En el plano profesional, actualmente me desempeño como jefe de proyectos estratégicos para Pacífico Salud de Credit Corp. Y en el ámbito académico, soy docente e investigador. Y las áreas de especialización o de consultoría están abocadas a sectores de minería, petróleo y energías. El tema que vamos a tratar en este seminario, al cual ustedes se han podido escribir, se han unido a un grupo donde tienen ahí también una red de contactos interesante, está asociado a una especialización o programa que brinda Innova relacionado a transformación digital y ciberseguridad industrial, que en detalle seguro posterior a este webinar o este seminario van a tener mayores referencias. Bien, me confirman que todos pueden apreciar, ¿sí? Perfecto. Ahí veo que también se están uniendo, hay personas en el lobby también, vamos a aceptarlos. Ahí de eso vamos a ayudar seguro Ayira. Bien, perfecto. Transformación digital e industria 4.0. Es el tema que nos ha congregado el día de hoy en este seminario y vamos a pasar un poco con entender o buscar la atención por el lado de ustedes, los que han asistido a este seminario, con esta pregunta. ¿Ustedes sabían que hoy un equipo puede ser monitorizado, simulado y optimizado digitalmente desde cualquier parte del mundo? ¿Sí? ¿Han apreciado ustedes de estos casos? ¿Han oído hablar de ello? ¿Han sido testigos? ¿Sí? A ver, repasemos un poco por el chat. A ver, ¿sabían de esto? A ver, vamos a leerlos por acá. Vamos a poner interactivo este chat que tenemos aquí disponible para nosotros. De pronto, ¿qué tecnología o qué concepto está asociado a esto de controlarlo en remoto a estos equipos? Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos un brazo robótico que está siendo monitoreado o está siendo controlado en cierto modo desde una disposición de realidad aumentada o algo simulado. Eso ya existe hoy en día. Es más, cuando nosotros estuvimos en pandemia, algunos sectores ya implementaron tecnologías o infraestructuras para poder trabajar de manera remota y hasta manipular. ¿Qué tal, John Jairo? Bienvenido. Entonces, ya estamos en esta realidad y ya podemos apreciar lo que son en esta figura, por ejemplo, que son los cobots, ¿no? Los robots colaborativos o que se complementan con las instrucciones o los comandos o las instrucciones a distancia o de manera remota de distintos operadores, ya sea in situ o sea de manera remota o ya sea de un punto específico en alguna oficina, ya hay esta suerte de control, monitoreo y simulación de estos equipos. Más adelante vamos a ver un ejemplo más aplicado en torno a esto. Si bien es cierto, buscamos un poco conectarnos con la terminología o con lo que se trata hoy en día de digitalización, es importante reconocer que el término, el concepto viene de atrás, viene o se asocia mucho al tema de la revolución industrial. Lo característico de la revolución industrial en sus cuatro por así decirlo, etapas o fases o escenarios a lo largo de toda la historia de la humanidad, es que concentra o sale a relucir un habilitador tecnológico. O, por si nosotros quisiéramos llamarlo de una manera más concreta, un habilitador. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hacia la primera revolución industrial, ¿cuál fue el habilitador que permitió la producción mecánica? Si vamos más allá de la figura, reconocemos al habilitador que es la energía a vapor. Interesante. En la siguiente revolución industrial, ¿cuál fue el siguiente habilitador? Según el concepto, según las referencias, nos habla de la energía eléctrica. Hacia la tercera revolución industrial, si cabe el término, ya nos topamos con ciertas características o productos o elementos automatizados con componentes electrónicos y un habilitador
podría llamarse o podría definirse, orientarse hacia los transistores, los microchips y demás. Hacia la cuarta revolución industrial que se hizo mención por el autor Schwab, ¿no? Un sueco, hacia el año 2016. De un tiempo a esta parte es lo que venimos escribiendo. Algunos sostienen que ese periodo o este periodo está condicionado por el habilitador de la digitalización o del Internet o de los datos, y su camino a posterior involucraría elementos de conexiones biológicas, posiblemente. Eso es lo que propone Schwab en su libro de La Cuarta Revolución Industrial. Ahora, esta es una concepción desde la industria. Si uno también desea profundizar en cuanto a las eras, los estadios o los escenarios por lo que la humanidad ha venido pasando, también puede recoger las referencias de Alvin Toffler, un teórico de la administración que plantea las tres olas y una cuarta ola que también coincide un poco con la denominación de Schwab por el tema de la vinculación biológica o la simbiosis con ciertos elementos o máquinas. Eh, en la industria, las etapas que vive la humanidad es a nivel general. No podemos tener un estadio puntualmente porque ya estamos en una cuarta revolución industrial. Ya vivimos en ella, convivimos en ella. Entonces, no podría decirse que una empresa está aún en la tercera revolución. ¿Por qué? Porque ya estamos en una cuarta, porque ya tenemos o convivimos con ciertos habilitadores que han permitido nuevos productos tecnológicos. Ahora, esto es un poco en cuanto a la historia, cómo hemos llegado aquí, ¿verdad? Al inicio todos nos sorprendimos con esta tecnología emergente que permite un control a distancia automatizado. Nos llamó la atención, pero hay que reconocer que para llegar a esa tecnología o a ese producto hemos necesitado o hemos tenido que descubrir ciertos habilitadores tecnológicos. Repasando aquí, en la primera revolución industrial, la energía a vapor. Hacia la segunda revolución industrial, la energía eléctrica. La tercera revolución, los transistores. Y hacia la cuarta revolución industrial, que vivimos conviviendo hoy en día, hay ciertos habilitadores, más que todo ligados a la digitalización, a la comunicación, etcétera. Muy bien, ¿cuáles son los desafíos actuales? ¿Qué necesidad tenemos de referirnos o abordar la transformación digital o la industria 4.0? Vamos a ver quiénes están conectando, colocando alguna pregunta mientras tanto. Ahí hay una encuesta, ahí pueden poner sus datos para tener el certificado. Perfecto. Ya tenemos la atención frente a que tenemos una realidad que permite controlar a distancia, equipos que permiten controlar a distancia, ciertos equipos que colaboran con las personas, con los operadores, pero aún enfrentamos ciertos desafíos. Hay una necesidad de entender y aplicar los conceptos en el entorno pragmático de la industria o de los sectores. Por un lado, de desafíos tenemos la competitividad global. Si bien es cierto, a nivel local hay iniciativas, hay proyectos, hay réditos económicos, en el escenario global todos competimos. Y más aún con la vinculación o esta tecnología emergente de la inteligencia artificial generativa, donde ya nos ponemos en sintonía, ¿no? Y respectivamente con el idioma inglés, con cualquier talento o capacidad asociada a un conocimiento. Ya no hay esa brecha. Tenemos también cierta presión por la eficiencia y la flexibilidad. Adoptamos nuevos habilitadores, como por ejemplo cómputo en la nube, y nos obliga a también buscar la eficiencia porque los costos son muy altos. Los costos de la operación son muy altos. Y también flexibilidad. Si en lo posible tenemos unidades que usan un sistema, es necesario que ese sistema se adapte para las demás unidades. No solamente el OS1, sino las otras áreas similares. ¿Correcto? Si, por ejemplo, tengo un sistema de mantenimiento eléctrico con ciertas características, el 80% de estas características podrían usarse para un mantenimiento de pronto mecánico
o un 40% para un mantenimiento de tipo civil, etcétera, etcétera. Entonces, permite que un sistema corre, en cierto modo, tenga flexibilidad. No estamos hablando tanto de los ERPs, sino también de sistemas o aplicativos que puedan vincularse a las necesidades. Y también tenemos ese desafío, buscar la flexibilidad, por un tema también de economías de escala. Se presentan también fallos inesperados en equipos críticos. Ya de un tiempo a esta parte, en ciertas operaciones ligadas a las industrias pesadas, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, los equipos tienen más de 70 años y es necesario también llevar otro tipo de controles e instrumentación de estos equipos que puedan complementar y detectar los fallos que surgen de manera inesperada. Al habituarnos a esto o a buscar un cambio tecnológico, es que vamos a evitarnos fuertes multas, fuertes lucros cesantes, y que en la industria eso es considerable. Y finalmente, hay una necesidad de personalización y rapidez. Ya hoy en día, las empresas, al buscar una marca o una imagen, producen un cierto grado de cercanía con los clientes finales. La industria, ya las personas llegan a la información de saber quién lo produce, qué empresa lo produce. Ya estamos hablando de un sentido de personalizar y desarrollar productos de una manera rápida. La industria, en cierto modo, también se está orientando más que todo a los servicios y las personas ya tienen más referencia, más información y por ende es importante alinearse a ese sentido. Este último parte de la personalización y la rapidez es un poco lo que trae consigo un concepto o un paradigma que más adelante de repente lo comentamos asociado a la industria 5.0, la personalización, o centrarse en el usuario y demás. Ahora pueden decir ustedes, si bien es cierto, estos desafíos son actuales, ¿cómo se han ido desarrollando o aprovechando estas tecnologías a lo largo del tiempo? Aquí entra a tallar el concepto de industria 4.0. Cuando yo les conté hace un momento sobre el desarrollo, ¿no?, de la industria, las revoluciones industriales, y teníamos a los grandes actores, a las grandes estrellas que permitieron eso, eran precisamente porque teníamos habilitadores tecnológicos, como por ejemplo la energía. Cuando hablamos ya de industria, es en esta clasificación que se propone, o la industria 4.0, eh, ya estamos hablando de tecnologías que emergieron, o tecnologías en concreto, productos que emergieron gracias a los habilitadores tecnológicos. Por poner un ejemplo, en esta concepción que se trabaja sobre la industria 4.0, en la industria 1.0, por ejemplo, tenemos el habilitador, que es la energía a vapor, y tenemos el producto tecnológico o la tecnología de un telar o una máquina de tejer. Entonces, esto que produce la mecanización. Y la mecanización se traduce en máquinas, equipos. Es decir, la tecnología se mecaniza. En la siguiente industria 2.0, la tecnología permite la producción en masa. ¿Producto de qué? Del habilitador de energía eléctrica. En la industria 3.0 hay la automatización, de incorporar más equipos para facilitar la rapidez y reemplazar al ser humano. Ya no hay una persona controlando la producción y monitoreando, sino la máquina opera por el ser humano. Y en la industria 4.0 ya se habla de sistemas ciberfísicos que están interconectados por el Internet. Es decir, un habilitador que surgió en la industria 4.0, en la revolución industrial, perdón, en la cuarta revolución industrial hablamos del Internet, podría ser, o las comunicaciones, o los datos. ¿Quién propuso la industria 4.0? Estos términos de industria 1.0, 2, 3 o 4 eh, son muy asociados al tema de Klaus Schwab, ¿no? Cuando relaciona la revolución industrial con sus correspondientes desarrollos de tecnologías. En este caso, las ha equiparado. Pero eh, alguien que impulsó el concepto o la marca o digamos el término de industria 4.0 se dio en Alemania hacia el año 2011 en una feria, eh,
las famosas ferias MESE de industrias o tecnologías de industria. Eso fue en Hannover. Hannover es un estado de Alemania, que bueno, ahí también surgieron la banda Scorpions, los que ahí también escuchan rock clásico. Y bueno, en esta feria denominaron Industrie 4.0 eh, a todos los sistemas o todos los productos o las tecnologías que donde intervienen nanotecnología, donde intervienen elementos de comunicación y están orientados o principian para la economía. Bajo ese bloque o ese empaquetamiento, Alemania o Hannover o la Feria Messe promovió esa marca de Industrie 4.0. Y estamos hablando del año 2011. Schwab escribió su libro hacia el año 2016, o sea, 5 años atrás, la visión de un país, ¿no? Puso ahí su marca 4.0. Y ya posteriormente, con esas difusiones, el libro de Schwab, ya se conoce la industria 4.0 como tal. Lo que pasa es que antes eh, no se conocía propiamente o no había tenido la divulgación, pues, ¿no? De la industria 3.0, 2.0, sino coincidió con esta feria hacia el año 2011, más la publicación de la Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab en el año 2016, y tenemos toda una base de conceptos, desarrollo de los conceptos, de los enfoques, la industria 4.0 del 2011 hasta la fecha, ¿correcto? Y incluso se ha potenciado, porque si ahí te hablan de tecnologías desarrolladas, ¿no? Sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas y las redes, de un tiempo a esta parte se han incorporado, como bien menciona ahí, adicional al IoT, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica y los gemelos digitales, o más conocidos como Digital Twin. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, la inteligencia artificial, Mm, profesor Yannick, eso ya venía de tiempo atrás. Es correcto, ya venía de tiempo atrás en su desarrollo científico, logarítmico, matemático. Sin embargo, para poder hacer las demostraciones de ese modelo se requería fuerte capacidad de cómputo, que surgió de un tiempo a esta parte ya posterior al año 2010, ¿no? Cuando ya se hablaba de los modelos Transformers, ¿no? Que incorporaban ya una base de inteligencia generativa o cuando había una capacidad de cómputo como para poder trabajar el deep learning, que era un concepto que ya venía de tiempo atrás. Algunos sostienen que este nuevo estadio, donde tenemos al habilitador del cómputo o el habilitador de esta base de cómputo fuerte, ya se habla de una nueva revolución industrial, ¿no? Todavía no hablamos de 5.0. Sin embargo, desconozco si hay un autor que impulsa la industria 5.0 que lo haya mencionado, hace referencia hoy en día en algunos conceptos o temas de artículos científicos a la vinculación, y aquí traigo lo que mencioné antes, traigo a colación lo que mencioné antes, de la resiliencia organizacional, de tecnologías emergentes y del tema de la sostenibilidad. Es decir, lo que tengo ahorita como tecnologías Industria 4.0, lo agrego un enfoque de sostenibilidad y un enfoque de resiliencia. Y tenemos ahí un nuevo paradigma de Industria 5.0. Aunque algunos sostienen que solamente mantendríamos la inteligencia artificial. Pero bueno, eh, son, por así decirlo, postulados, son propuestas. Lo que es cierto es que la base documental de estos términos se han venido dando o por las revoluciones industriales o por las industrias 0.0 como tal. En una se desarrolló en buena amplitud considerando los habilitadores y en otra las tecnologías consolidadas o creadas con estos habilitadores. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la transformación digital? La transformación digital ya es otro concepto. Es un concepto que obliga desde lo estratégico y la vinculación con lo tecnológico. Algunos autores sostienen por ejemplo, Sandra Woolcott, de Grupo AGE, gerente corporativa, hace mención a una estrategia que vincula a aplicaciones, involucra infraestructura y involucra al negocio.
En esa vinculación hablamos de un proceso de transformar digitalmente. Otros sostienen que es el involucramiento de personas, procesos y datos en estrategias o iniciativas para lograr una adopción temprana de nuevas tecnologías. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte la transformación digital se ha concebido como una hoja de ruta, una travesía, por así decirlo. Y buscamos, en cierto modo, lograr o conseguir ciertos objetivos estratégicos o niveles de indicadores. De un tiempo a esta parte, cuando hablamos de una transformación digital de la industria, que en algún momento pude desarrollar con casos aplicados en minería, en esta referencia o en esta imagen ya hacemos alusiones a productos desarrollados para la industria, por ejemplo, gemelos digitales, tenemos el tema de automatización de los datos, la inteligencia artificial como tal, y cada uno de estos productos desarrollados debe tener un correspondiente objetivo dentro de una organización o alineados a una estrategia. Por ejemplo, la realidad aumentada como tal. ¿Para qué me puede servir la realidad aumentada? Imagínense cuánto invierte una empresa en capacitar a sus nuevos operadores, en los nuevos negocios, en las nuevas servicios. Los proveedores van rotando mucho y al rotar mucho, el proceso de volver a contratar, de volver a capacitarlos, de volver a hacer los permisos para que accedan a la planta es muy costoso. O incluso cuando hay una parada en una mina, una cuadrilla puede atender, pero más allá hay otra unidad, otra operación, y tiene que esperar que termine esa cuadrilla ahí porque hay pocos proveedores que pueden atender en esa parada. Entonces origina el sector una suerte de dependencia. Y al generar dependencia van a ver afectados de manera económica. Están peleando por los operados o por las cuadrillas durante las paradas de mantenimiento. ¿Cómo puede llegar en eso la realidad aumentada? En cierto modo, a capacitar o a buscar escenarios de mantenimiento, de manera que nueva persona puede, con estos lentes o con estos cascos de realidad aumentada, recrear cómo sería su trabajo en ese momento. Y de repente la planificación que originalmente estaba prevista para 6 horas de trabajo, en realidad le va a tomar 3 horas. Y ya va a disponer de otras 3 horas para interactuar o intervenir en otra unidad. Entonces, ¿a qué viene esto? A buscar estrategias, a buscar economías, a buscar disponibilidad del equipo y de la capacidad. Entonces, la transformación digital también se soporta de una búsqueda de la estrategia y apalancada por capacidades. Y es bueno tener capacidades para hacer realidad aumentada. Es bueno tener capacidades tecnológicas para poder hacer gemelos digitales, no solamente con el talento o la parte técnica, sino también la disposición. Es por eso que de un tiempo a esta parte la transformación digital se ha convertido en gerencias que reportan directamente a gerencia general. Lo ideal hubiera sido que recaiga sobre TI, ¿no? Hubiéramos tenido nosotros más temas. Pero como nosotros vemos la operación, como nosotros vemos el servicio que se ha dispuesto en aplicaciones, que se ha dispuesto en bases de datos, tenemos que estar ahí corriendo, respaldando, resolviendo y demás. Entonces se nos va todo, casi todo ahí. Entonces hay otra necesidad de conformar nuevos equipos con una nueva forma de trabajo mucho más ágil y que esté habituada o conozca de estas tecnologías y su correspondiente impacto. Vamos a ver cómo está el chat de interactivo. Están ahí con mensajes nuevos. Jorge Olivares está interviniendo. Hace referencia a lo que es imperativo, proteger la información. Es correcto lo que indicas. Es más, algunos sostienen que una tecnología emergente es la ciberseguridad. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Ustedes ven la ciberseguridad como una tecnología que se adquiere y se implementa y va alineado a una estrategia? ¿O lo ven como un concepto, un marco a considerar en una organización? Pregunta de debate y que pueden ustedes colocar en el chat. A ver, repito para tener nuevamente la formulación. Es importante aquí también poder nosotros contribuir a, a este contenido. En algunas referencias van a encontrar a la ciberseguridad como una tecnología emergente. ¿Esto es correcto? ¿Debe ser así?
o la ciberseguridad es un marco de trabajo, un control, un concepto, una disposición para conseguir algo o un medio. ¿Qué opinan? Vamos por el chat. Ya Jorge participó. Proteger la información a través de los controles. Perfecto. Está habilitado el chat para recoger sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan referente a la ciberseguridad? ¿Es una tecnología emergente o es un control necesario que debe tener la implementación de esta tecnología emergente? ¿Qué opinan? A ver, vamos a leerlos. Ahí se están uniendo al lobby también. Ahora, para los que están ahí con la inquietud, eh, la especialización también brinda un módulo asociado a ciberseguridad industrial. La ciberseguridad es un concepto, es un enfoque, es un alineamiento hacia, como indican ahí, la protección de la información en tránsito. ¿Qué pasaba antes? Antes teníamos la seguridad de la información, es decir, protejámonos. De un tiempo a esta parte, así como evolucionó la industria 4.0, la seguridad de la información también evolucionó. Si antes tú protegías tus archivos, ¿no?, en un cuarto con candado, llave y demás, y esa era tu seguridad. O antes, las personas tenían que entrar a tu planta debidamente identificadas con tu photocheck y su programación. Ha cambiado el concepto de activo de información. Ahora, tanto valor tiene el que una persona entre a tu planta, ¿no?, y se lleve, no sé, un documento, como el que una base de datos se pueda caer o pueda vulnerar la información. Frente a eso, también ha cambiado la seguridad de la información y surge, ¿no?, la ciberseguridad, por cuanto la cibernética se apalancó de este tema del Internet, de las comunicaciones externas, y quedó chico la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Teníamos que tener otros factores adicionales a estos tres. Entonces surge la ciberseguridad. Entonces, todo aquello que uno expone hacia el Internet, hacia lo externo, obliga a adoptar un marco de ciberseguridad. Por eso, esas son gerencias muy apartes o complementarias también a tecnología. Ahora, ¿cuál es el encargado de implementar, ¿no? Y ese es un tema también a cargo. El lado operativo o el brazo operativo de la seguridad de la información es la seguridad informática. Y la seguridad informática tiene sus propias tecnologías emergentes, tiene sus propios habilitadores tecnológicos, es un mundo aparte. Eso no quita que sea interesante. Ahora, ¿de qué manera esto coadyuva o forman parte de estas tecnologías que estamos viendo aquí? Bueno, por ejemplo, en un gemelo digital en que estos datos no se transmitan de repente o no se capten datos personales, ¿no? Que sea solamente información de máquina. Y si es un tema financiero, pues que no involucre o algún tema de valores o un tema de monedas y personas, supuestamente. Un tema contable, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos controles están asociados a principios y disposiciones de ciberseguridad o seguridad de la información, que no son tecnologías emergentes, sino son áreas, son enfoques, son marcos de trabajo, lineamientos. Ahí está atendida la pregunta. ¿Qué podemos visualizar? ¿Cuál es el impacto positivo frente a la adopción de algunas tecnologías emergentes o algunas de estas tecnologías de industria 4.0, por así decirlo? Vamos a llamarlos tecnologías de industria 4.0 desde ahora. Aquí junto a nosotros tenemos a un gemelo digital. El gemelo digital es una representación digital de un elemento físico crítico, a mi entender, o a mi experiencia, y que recoge datos en tiempo real y una proyección física de cómo es su estructura. Lo que tenemos aquí frente a nosotros es un motor o puede ser una turbina que es muy esencial en un proceso operativo de una planta o de alguna máquina de gran consideración. Si esto es muy crítico y vital, de repente en un avión, imagínense en otro tipo de dispositivos. Si nosotros vamos a una mina, puede ser un molino de bolas, que es crítico, o sea, y involucra un tema de reemplazo. Entonces,
Algunos sostienen que todo se puede llevar a un gemelo digital, pero no siempre es así. La estrategia es ver algo crítico y que obligue a tener un tema de monitoreo, de censado y demás. Ahora, gemelos digitales hay también sus características. Hay de productos, hay de procesos, hay híbridos. Y hoy en día SAP, que es uno de los gigantes tecnológicos, ha implementado un nuevo concepto que se llama minería de procesos, donde ellos establecen una granularidad y trazabilidad de tu proceso al punto tal de que toda esa granularidad y estructura determina un gemelo digital. Ellos le llaman gemelo digital de la organización, Digital Twin Organization. Increíble, ¿verdad? O sea, una nueva categoría. Gemelo digital de producto, gemelo digital de sistema, gemelo digital de proceso, gemelo digital híbrido y un cuarto, gemelo digital organizacional. Bueno, en ese caso los alemanes son muy parametrados y ordenados y han llevado eso, ¿no? Esta tecnología o este producto se llama Signavio, adoptado por SAP. El impacto positivo de incorporar tecnologías o productos de la industria 4.0 es reducir, por ejemplo, las paradas no planificadas, optimizar recursos y energía, que es tan importante y crítico, el aumento de la vida útil de los activos, porque podemos proveer o, digamos, predecir un cierto grado de utilización o proyección de los mantenimientos que se traducen en qué momento debo intervenir esto y mejora la seguridad y toma decisiones basadas en datos. Lo mínimo esencial que yo requiero para trabajar con la información o los datos de un activo, como en este caso de esta turbina y motor, debe estar reflejado ahí. Ni más ni menos. No puedo colocar aquí que la persona que lo dio mantenimiento, su DNI, no puedo colocar ahí la dirección de esta persona, son datos personales. Lo mismo que esta información no tiene por qué verlo ventas, no tiene por qué verlo el área de comercialización, solamente tiene que ver el área que corresponde, o mantenimiento o eficiencia operativa, si se trata de este gemelo digital. Vamos a ver cómo está el chat de opiniones, de consultas. Creo que aquí todo claro hasta el momento. Ha sido muy interesante lo proveído aquí y compartido también por ustedes. La ciberseguridad nos protege de los riesgos tecnológicos de la información a través de controles tecnológicos al prevenir y mitigar las vulnerabilidades de los activos de información. Es correcto. Si tú cambias ahí seguridad de la información, también tiene una connotación similar. Lo que le hace la distinción es que la ciberseguridad nos protege frente a las amenazas externas que provienen de elementos fuera de nuestra organización. ¿Ya? A veces nos exponemos a Internet y nos captan, ¿no? Una mejor forma de ver estos escenarios de ciberseguridad son los ciberataques o, por ejemplo, los bancos de datos en la Deep Web que tienen, ¿no? Estos temas de el robo de la información o cuando descubren una base de datos y exponen los datos en algunas páginas ha sido un tema inherente a una política de ciberseguridad no atendida o, digamos, vulnerada. Gracias, Jorge Olivares, por tu participación. Sebastián, la ciberseguridad se va convirtiendo en una necesidad dada la tendencia empresarial. Es correcto, es un no negociable, es como lo que dicen en la agilidad, ¿no? Para que tu producto esté definido o hecho, definition of done, como llaman ahí cuando un sprint, la ciberseguridad interviene en ese definition of done. Si no tiene este control de seguridad asociado a esta exposición, por ejemplo, de una IP, no va a pasar tu producto. Así de simple. Por más tecnológico de lo último que tengas en framework, de lo último que tengas en herramienta tecnológica o producto o proveedor, no pasa. Que te falta un control y se ha hecho muy indispensable. Gracias, Sebastián. Ha sido muy interesante la participación y es correcto. Más que todo, la transformación digital también involucra un tema de continuidad operativa, continuidad de negocios, un postulado que también eh, sostengo mucho. ¿De qué te sirve tener una gran iniciativa de transformar el área, el proceso, convertirlo y volverlo digital, volverlo más rápido, volverlo familiar, interactivo, con apps, con chatbots, si no está protegido, si no hay, como dice, controles de seguridad de la información y ciberseguridad? Vamos a invitar acá a participar a nuestro amigo el gemelo digital. Quiere hacer acto de presencia aquí con ustedes y
recrearse, ¿no? Recrearse ahí un poco y ver cómo interactúa en tiempo real. Eso es lo que a todos les interesa. Por ejemplo, tener algo mm, demostrable, ¿no? Una suerte de... En esta página que ha dispuesto Autodex, un gran proveedor de soluciones de diseño, ellos han desplegado el gemelo digital de un motor. Estas características del gemelo digital es que a la base de diseño está una descomposición de cada una de las partes. Cada una de las partes, suponiendo que aquí hay 4.000 partes, significa que ha habido 4.000 integraciones de distintos diseños. Y eso lo podemos ver una descomposición modular por cada una de estas partes, ¿no? Podemos girar incluso aquí. Y esta descomposición lo podemos nuevamente integrar. Como les dije, cada una de estas son una parte crítica y una parte que también es sensorizada. Si yo selecciono esta parte del gemelo digital, puedo ver en tiempo real algún indicador asociado a esta parte. Esto está diseñado y integrado como una herramienta. Puedo ver aquí mantenimiento, puedo seleccionar una de las partes y puedo ver algunas de manera trazable en qué consiste cada una, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí tiene una clasificación y tiene sus estadísticas de fallas en los últimos 6 meses. Y desde enero hasta junio te dice qué problema han tenido. Y así cada una de las partes. Entonces, es una herramienta interactiva, es una representación como tal del motor que pueda tener. Si puedo tener 4 motores críticos, pues los 4 deberían tener un entorno donde pueda yo verlo, monitorearlo e incluso todas las intervenciones que haya tenido por personas o los mantenedores, llevarlos de manera histórica con algún resultado. Eso no quita de que haya un sistema de mantenimiento tipo un SAP que tenga el detalle de todo esto. Pero ¿para qué le sirve a una persona? Para poder identificar los patrones de consumo, de desempeño y en tiempo real de este integrado. Este integrado, ¿qué tiene? Tiene velocidad, tiene vibraciones del motor, pero cada una de sus partes que ofrece elementos de mantenimiento que han sido intervenidos y elementos de compras o adquisiciones por cada una de ellas y algunas estadísticas correspondientes o algunos issues, como dice acá, por cada una de estas partes. ¿Eh? Y también documentos con especificaciones de mantenimiento, planos y demás. Cada una de las partes tiene su manual de instrucción y demás. Este es un proyecto grande, este es un nivel de integración grande y es lo esperado en una industria, poder invertir en algo grande pero completo, que cubra todas las necesidades de disponer de un control en tiempo real con trazabilidad, ¿no? De mantenimientos, de rendimientos de un activo crítico. Esto es básicamente de un producto como tal, un gemelo digital de un producto. Y lo importante, ¿no? Tener ahí. Es más, incluso acá se puede colocar un módulo, así como hay mantenimiento, desempeño, de proyección, ¿no? O analíticas, que incluya, pues, el tema de predecir, ¿no? Mira, si yo dirijo acá, me voy acá a mantenimiento y a issues, acá en estadísticas podría haber de repente una proyección de alguna falla, ¿no? Esto puede fallar en el siguiente mes, ¿no? O de acá a 2 meses, lo mismo de aquí, ¿no? Pero recuerden que esto también tiene sus partes y cada uno su debida documentación o el estándar que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver algunos detalles jerárquicos, ¿no? Cada uno por ejemplo, ¿no? En esta parte tenemos su descomposición y cada uno de los elementos que lo integran, ¿no? Toda esta parte de aquí, ¿no? La cámara de combustión o las ISOs donde intervinieron estos sólidos para poder desarrollarlo, ¿no? Según un estándar. Esto se construyó, este perno, según el ISO tal, y lo llaman sólido uno. Y lo mismo acá, ¿no? Cada uno. Cada una de las partes, imaginen, está aquí. Entonces, alguien puede decir, profesor, ¿podemos hacer un gemelo digital de un avión? Son millones de partes, no te conviene. Pero sí podrías hacer el gemelo digital de un motor, porque es crítico y tienes que saber en cuándo tienes que reemplazarlo, ¿no? Salvo que hagas un gemelo digital de un proceso que, bueno, podría corresponder o complementar o compensar toda la estrategia. Pero al final, incluso cada una de las partes tiene también su debido descomposición.
muy interesante como tal. Y quería agregar eso aquí a la presentación, a lo que estamos compartiendo con ustedes. Volviendo aquí al tema que nos congrega, hemos visto que hemos corroborado y hemos sido testigos de cómo esta tecnología emergente, esta tecnología de la industria 4.0, provee un impacto positivo y corresponde a estos cuatro, digamos, checklists, ¿no? O objetivos de reducir paradas, predecir las paradas o algo no planificado, optimizar el uso de recursos, energía, ¿no? Aumentar la vida útil de los activos y, en cierto modo, disponer de la información mínima necesaria y orientada a la seguridad que debemos considerar. Bueno, acá está igual el vínculo. Vamos a pasar a la acción. ¿Qué proponemos? Proponemos que ustedes puedan liderar el cambio en sus respectivas organizaciones de cara a la industria o al sector que ustedes crean convenientes. Y para eso siempre es importante hacer un diagnóstico de cómo está la empresa en su nivel de adopción de la digitalización o de alguna estrategia de transformación digital. De un tiempo a esta parte, hay muchas organizaciones desde el año 2011 que vienen impulsándose en este tema de la industria 4.0 o en el tema de digitalización que ya proveen modelos de diagnóstico en esta madurez digital. ¿En qué estadio estás? Algunos tienen del mínimo estadio bajo tres dimensiones: procesos, personas y datos. Otros complementan personas, procesos, sistemas, datos. Otros involucran N dimensiones. Lo cierto es que incluir, vincular, lo importante es tener un nivel, una medición. Lo siguiente es definir una hoja de ruta de transformación que integre tecnología, personas y procesos. Estas tres dimensiones, como les he dicho, que son susceptibles a medirse a nivel de desarrollo de tecnologías, personas y procesos, van a ser indispensables para definir una hoja de ruta de transformación. ¿Hacia qué quiero llegar? ¿Qué quiero incorporar realmente que necesite mi empresa? Busca reducir costos, busca competir, busca alinearse a los estándares de vinculación con los clientes, o quiere ser algo realmente innovador en la industria. Bajo ello, hay que planificar y definir una hoja de ruta. Lo siguiente es promover una cultura de aprendizaje continuo y colaboración. Estos nuevos desafíos, estos nuevos escenarios que buscan cambio y buscan liderazgo por nuestro lado, un liderazgo tecnológico, un liderazgo técnico, un liderazgo transformacional, debe impulsarse también con aprendizaje continuo y colaboración. Cuando les mencioné, ¿no?, las capacidades. En muchas organizaciones ya es común que el talento que se incorpora a la empresa también cuenta de lo suyo, de su experiencia, de sus aportes y sus conocimientos a los distintos áreas, a las distintas áreas. Y hasta conforman un grupo de estudios, un grupo de aprendizaje y colaboración. Siguen muy lejos, hay ejemplos, por ejemplo, en Buenaventura, que el área de geología, que uno de ellos conocía el tema de ciencia de datos, de manera empírica porque le gustó, comenzó a compartir estos conocimientos con los demás miembros del área de geología e iniciaron este tema de impulsar nuevas o hacer pilotos, ¿no?, de nuevos modelos, de adoptar machine learning, y al final todo se fue colaborativo y un aprendizaje continuo y lograron cosas sin necesidad de invertir en traer talento de afuera. A veces una capacidad que se desarrolla y se divulga trae muchos más resultados y busca que el colaborador sea el protagonista. Implementar proyectos pilotos de alto impacto para demostrar resultados y escalar la transformación. Un piloto o una prueba de concepto que da resultados demostrables ayuda a escalar la transformación. Imaginemos que este gemelo digital que les he mostrado lo quiera dar un nuevo marco y se lo quiera presentar a un área, ¿no? Mire, acá les presento esta iniciativa, ya está, y funciona, ¿no? Está en la web, está publicada y es trazable y puede ver, ¿no? Puede impactar, ¿no? Si uno lo vende bien, ¿no? Y si obviamente alguien tiene un motor de esas características o proporciones, ¿no? Entonces me ahorro la demostración o implementar esa demostración, pero lo importante es ver que hay resultados y posterior a eso decir, ya, manos a la obra, hay que hacerlo, ¿no?
Y hay que aquí invertir, hay que involucrar a diversas áreas y lograr esto. Y finalmente, medir y comunicar los avances, celebrar los logros y aprender los desafíos. De un tiempo a esta parte, en los LinkedIns de muchos profesionales se celebran los logros y cualquier tema de aprendizaje también se divulga y se comparte. Hay gente que se va a congresos de tecnología a nivel mundial y comparte, ¿no?, los resúmenes, ¿no? Algunos lo hacen en inglés, otros lo hacen en español, pero eso motiva, ¿no?, a los demás, motiva a la organización, motiva a los trabajadores, motiva también a los que están dentro del sector o fuera de él, porque dicen, mira, qué importante cómo valoran que estas personas se capaciten, vayan a estos congresos de otro país, invierten su dinero, ¿no?, en formarse, y es bueno, ¿no?, porque nos lo comparten, porque antes, cuando no había esto de LinkedIn tan activo, pues las personas iban de viaje a un congreso y no nos decían nada, se les quedaba el conocimiento, y bueno, al final se traducía en su tesis de grado o posgrado, ¿no? Entonces hay que medir y comunicar estos avances. Todo eso involucra a un liderazgo orientado al cambio, que nosotros debemos estar dispuestos a emprender. Bueno, no quiero extenderme mucho, he querido traer lo más concreto y sucinto en cuanto a la transformación digital, la industria 4.0. Esto de pronto es por mi lado y dejo aquí algunos datos de contacto y bueno, doy pase hacia algunas inquietudes, consultas aquí en este espacio, en este foro y también al área académica para las indicaciones y sugerencias finales en cuanto a este programa. Nuevamente gracias y quedo atento. Ingeniero, muchas gracias. Por favor, los invitamos a que nos puedan hacer llegar sus dudas o consultas por el chat para que el equipo pueda apoyar a absolver todas ellas. A ver, de lo último que leí, tenemos preguntas a partir de las 8:30. Sebastián, bueno, la tendencia empresarial, los ataques sobre la nube, si esa es una afirmación que él hace, si es una necesidad. Y bueno, ya las empresas reconocen eso y hay áreas, gerencias de ciberseguridad. Así como hay transformación, también hay de ciberseguridad. Y hay los famosos Chief Security Officer. Ya están reportando ahí directamente a gerente general. Jorge también participa. Acá está el dato de Darware. Tiene una consulta. ¿Cuáles serían los riesgos de implementar Industria 4.0? La Industria 4.0, quédense con esto en la mente. Llévense, es una concepción, ¿no? Es un paradigma, un estadio. No es algo concreto y medible como tal. Después surge la industria 5.0 y te dicen, tiene esto, esto, esto. Después la 6.0 y tiene esto, esto, esto. Entonces nunca vamos a llegar a una concepción, ¿verdad? Este, entonces es como hablar pues de un enfoque, una idea, un paradigma. De eso tratan justamente los paradigmas. ¿Qué se puede lograr en concreto? La transformación digital, porque te establece objetivos y estrategias medibles y realizables y de resultados. Y ahí podríamos medirla, como te proponen en la base de acciones. Medir resultados de tus estrategias de transformación digital, que se traducen en proyectos o se traducen en programas que involucran otros proyectos de implementaciones. Pero para tú medir que en la industria 4.0 es muy relativo, eh, porque por un lado eso es una marca, ¿no? Su origen es de una marca. Es como que aquí un tiempo en Perú había la marca, ¿no? La marca Perú o la marca Cómprale al Perú, ¿no? Entonces, suponiendo que otros países adoptan esto, cómprale tal, y surge el famoso cómprale, que se convierte en un tema de marketing o de comercio exterior. Lo mismo le pasó a la industria 4.0. Se volvió en una... Inició como una marca, se divulgó tanto que los países comenzaron a adoptarlo, a buscar eso, y se volvió una estrategia nacional también. Tanto así que Alemania exportaba consultores de Industria 4.0 a países como Singapur o Malasia, tan solo porque ellos también querían adoptar una estrategia de Industria 4.0. Pero eso ya pasaba 6 años después. Gracias, Darwin, por la consulta. ¿Qué habilidades debo tener para trabajar en un entorno de la Industria 4.0? Eh, es una buena pregunta. De hecho, uno debe formarse en... Bueno, todos tenemos una base de formación. Lo importante es poder llegar a algún sector que esté asociado a la industria, ¿verdad?
La industria pesada involucra tanto a energías, a ver, las plantas, involucra la energía eléctrica, las minas, demás. Uno primero debe envolverse en el sector para poder hablar de industria 4.0, ¿no? Y decir, ya, de acuerdo a esto, la organización, bueno, hace uso de el Internet de las cosas, le saca provecho a él y a partir de ahí puede emprender estas cosas y, bueno, estamos alineados a ese tema de Industria 4.0 en ese modo. Y aprender, obviamente, las capacidades, ¿no? Ahí se habla mucho de las capacidades, que es un impulsor a este cambio. En el Perú existen empresas que implementaron la industria 4.0. De hecho, pueden haber reportes que hacen algunas consultoras. Deloitte, por ejemplo, suele hacer reportes o estudios asociados a la industria. Podría haber casos de industria 4.0. Yo les invito a ustedes a buscar en Mendeley, que es un entorno que agrupa muchas fuentes de información, bases científicas, de publicaciones y revistas en una sola. Y asociar o buscar con industria 4.0. Lo mismo que en el repositorio de tesis de Alicia. En el repositorio de tesis de Alicia ponen Industria 4.0 y van a encontrar casos, estudio de casos asociados a empresas que buscaron llevar ese concepto a sus organizaciones. Y nuevamente enmarco que lo estratégico, lo tecnológico que se mide y que te rinden cuentas es básicamente por la transformación digital. ¿Sí? No hay gerencias de Industria 4.0, no van a encontrar, pero sí hay gerencias de transformación digital. Gracias, Walter, por asistir y ser parte de este seminario. Espero que haya sido de tu interés y puedas aplicar. Sí, ahí también está el registro para el certificado. Y Darwin, igual gracias por la participación. Las preguntas han sido muy interesantes. Y bueno, a la audiencia en general. Ahí te doy el pase, Shaira. Ingeniero, una vez más, muchas gracias por la exposición del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes también. Sabemos que una sesión no basta para poder absolver todas nuestras dudas y consultas. Es por eso que queremos invitarlos a nuestro programa de especialización en automatización industrial 4.0 y Analytics, que está empezando este 3 de noviembre con una frecuencia de los días lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Asimismo, también por el chat les dejamos el enlace para que puedan llenar sus datos correctamente y se les puede emitir su certificado por su participación el día de hoy. Eso es todo. Muchas gracias a todos por participar.